Sánchez, escritor, productor de radio, de televisión, de producciones de más alto alcance, de espectáculos. Bueno, una gente que hace muchas cosas. Y como escritor, investigador, unos programas de jazz muy buenos, programas de los Beatles también, muy bueno. Y bueno, pues nos trae la guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo, libro que acaba de entregarnos y que vamos a leer con detenimiento, pero ya el título dice muchas cosas y nos invita a un banquete. Yo lo voy a leer desde que llegue a mi casa. Kim, buenos días, bienvenido, qué bueno que estás por acá. Gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, sobre todo hoy un día que increíblemente el tránsito está muy fluido. Sí, está era un milagro. Ya hay gente que salió a la ciudad. Qué bueno. Pocos ricos quedan en la ciudad. Pero, ese es de los pocos que queda, que el Julián. Tu nombre es King. Sí. Así, King. Sí, pero sin G. Sin G y con N. Tu papá era valiente. No, la valiente fue mi abuela. Que logró que no me pusieran el nombre que quería papá. ¿Cómo era? Eustaquio. Era de un general alemán que él admiraba, así que gracias a Dios. Ay, Dios mío. Mejor King. Mejor ahí. King. Corto, cabe en cualquier cédula, en cualquier sitio. Muchísimo. King, cuéntanos de esta guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial. ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta? Yo pensé que este libro lo iba a escribir una persona que tú tienes al frente, de la camisa rosada y con lentes. Pensé que él iba a escribir este libro, pero él no ha querido asumir. Y bueno, lo tiene Kim. Cuéntanos, ¿cómo nace este libro? Este libro nace que yo pasaba por la ciudad colonial con Luis Molina y le iba contando siempre que íbamos de un lugar a otro a trabajar. Cuando él era director del clúster turístico de Santo Domingo, yo le contaba, mira, esta casa pasó esto, aquí pasó esto. Me dijo, mira, todas esas mentiras que tú me cuentas no te atrevas a escribirlas. Digo, no, hombre, eso no son mentiras, eso son verdades y eso está en cualquier sitio, en muchísimos libros. Así que no hay que escribirlas. Eso se lo sabe todo el mundo. Se me paró enfrente y me dijo, se lo sabes tú y un grupito. Así que desde mañana te vamos a amarrar a la pata del escritorio y vas a escribir todas esas cosas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, con una guía. Lo interesante de esto es que uno lo piensa no para los turistas. Este es un libro especialmente con mucho cariño para nosotros los dominicanos, que debemos conocer, porque el que conoce ama, claro. Y el que ama defiende. Y la ciudad colonial es la ciudad primada de América. Patrimonio mundial, no de la humanidad como dice la gente, patrimonio mundial. Somos los guardianes de esto y tenemos que conocerla para defenderla. Así es. Me gusta mucho el diseño. O sea, gracias. Ese caballero de allá es Loni. Es el culpable del diseño. Loni Fernández. Loni Fernández, me gusta mucho. Motiva, llama a la lectura y eso es importante. King Sánchez es escritor y productor. Bueno, y es muy resumido esto porque tiene una larga trayectoria también de producción de eventos artísticos, culturales y comenzó en la radio por HIZ, ¿no? Exactamente, en HIZ. Estuvo en HIN, en Radio Pueblo y Super 92. Es una persona también de la radio, de los medios de comunicación, además de dedicar su trabajo como consultor también. ¿Por qué comenzaste por la Casa de Tostado? Por la Casa de Tostado comenzamos porque precisamente es un lugar muy peculiar. Sí. Esa ventanita que tiene la Casa de Tostado. La única ventana árabe tenemos. Morisca. Exacto. Gótico, geminada, isabelina. Claro. Única en América. En Andalucía hay muchísimas. Sí, muchísimas. Con esa influencia morisca, imagínense. Sí. Pero por algún capricho, y lo decimos ahí, de los decoradores o de los albañiles o de los arquitectos españoles, solamente hicieron esa aquí en Santo Domingo, pero después en ningún otro lugar de América. Es tan peculiar para nosotros que la Oficina de Patrimonio Monumental la usa como logo.
Ese es el logotipo de la Oficina de Patrimonio. Sí. Porque es única en América. No la volvieron a repetir. Y además tiene una historia interesante, tipo Romeo y Julieta. Explícale la tragedia ¿Cómo? Bueno, allí se sentaba una chica en la época en que llegaron por aquí la ocupación francesa. Sí. Esa chica sentada allí, como se sentaban las señoritas que no tenían acceso a andar por la calle libremente, era en la época, ¿no? Era así. Y entonces el señor, aquel oficial, pasó por debajo, la miró, se miraron, y entre mirarse, sabrá Dios cómo, los amantes son así, encontraron la forma de comunicarse, porque en aquella época tú no te parabas debajo de la ventana a decir, hola, ¿cómo tú estás? No, porque no había balcón cuando eso. Bueno, vamos a un WhatsApp. Sí, pero imagínate, el papá saldría, bueno, y el papá salió precisamente una noche porque ellos se encontraron la forma de noche juntarse en la puerta que daba al jardín, al patio. Y entre las rejas, agarrados de manos allí, pensaban que lo posible, que ellos pensaban que era posible, y era un imposible en esa época, porque él era un soldado de un ejército invasor. Entonces el papá lo sorprendió, se batieron a espadas, parece que el papá era mejor espadachín que el soldado, y el soldado muere. Cuando ella lo ve tirado en un charco de sangre en el suelo, enloquecida de dolor, se manda corriendo al fondo del patio y se tira en el pozo. Sí, el pozo está ahí todavía. El pozo está ahí todavía. O sea que la historia Casa de fue real. Wow. De ahí para allá no había nada. No, de ahí para allá. Las casas se construyen luego. Eso se construye luego, y si nos recordamos la exposición aquella que hizo doña Margarita Enríquez, de Fiallo, eso por ahí era prácticamente monte hasta llegar al Colegio Gorjón, que hoy en día es el Centro Cultural de España. Sí. Bueno. Hay una, no sé si está aquí o no sé si usted la sabe, porque es una leyenda también. En el patio del Salomé Ureña, del Instituto del Salomé Ureña, la pared que divide con el convento Regina Angelorum, de Regina Angelorum, se surge una historia de la literatura y bueno, y a nosotras, las que estudiamos allá, aparte del libro, nos relataban lo acontecido. O sea, eso era algo que pasaba de generación en generación. No sé si está recogido aquí, pero esa no. Esa no. Ah, bueno, pues está bien. Pero son una de las tantas, y los que somos sumamente enamorados de la zona. Ahí era que estaba el Palacio de la Policía, el Palacio de Justicia. Sí. El Palacio Yo la de voy Justicia. a recobrar y le voy a decir a quién antes que se vaya. Y ante Déjame buscar, bueno. el desafío que te lanzó, quien te sugirió que te pusiera a escribir el libro. Sí, pero muy interesante. ¿En qué tiempo comenzaste a trabajar en eso y qué tiempo te llevó? Esta es la tercera edición. Ah, bueno, esta es la tercera edición. Esta es la tercera edición, porque hubo una edición que fue esa con el clúster. Luego en Francia hicieron una edición en francés. Y luego viene esta, porque precisamente el editor de esta edición salimos una vez a hacer un pequeño recorrido. El recorrido no era un recorrido, íbamos a ver el mural de Belazanetti en la sala magna del Palacio Consistorial. Sí. Pero se antojaron que de seguir para la San Zenón. calle. ¿Perdón? Es el ciclón de San Zenón. Sí. Relato el ciclón. Exacto. Y sobre todo el cambio de nombre de la ciudad. Sí, también. Entonces ellos se antojaron de dar un paseo vamos a ver, a conocer más. Y empezaron las historias, y me preguntaron, pero ¿tú tienes un libro? ¿Tú has escrito un libro? Digo, sí, el libro está escrito, pero está agotado. Pero qué bueno. Sergio Grullón dijo, no, pero ese libro no puede estar agotado. Ese libro tiene que estar a disposición de todo el mundo. Le dimos una copia, él se enamoró del libro, y voilà, aquí está. Él lo editó. ¿Cuál es la casa fatídica? La casa fatídica está frente a frente a las ruinas de San Francisco, al portal de las ruinas. Sí, sí. Entonces, ahí está la logia Esperanza número 9. Se hizo el himno, se tocó el himno. En esa casa mataron al señor Fagalde, un mercenario que era en los tiempos de Báez, era un mercenario que fue de la Marina de Guerra Dominicana, pero era un señor bien malo. Lo mataron ahí prácticamente en su cama, pero agonizando,
desfilaron a todo el cuerpo de Marina hasta que él señaló quién lo había asesinado. ¿Cómo? Y enterrando a Fagalde y fusilando al asesino. Al otro. De ahí en adelante, y antes de eso, porque ya en esa casa había matado el sacristán de la iglesia a su esposa. Anda para carajo. Ay, Entonces, Dios Tú mío. tienes la historia del clavijo. Perdón. ¿Y qué casa es esa? ¿Y qué más? Repitamos. No, de ahí en Ya. adelante la gente en esa casa duraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que pusieron un bar. Parece que a los espíritus chocarreros les gusta el can de la... Y ahí está. ¿Está quebrado el bar? No, el bar Yo sé cuál es. Ya. el bar hasta ahora sigue ahí, pero lo que es cierto es que nadie aguantaba. Cuando los Jaycees tenían la oficina en las ruinas de San Francisco, muchas personas que estaban ahí amanecían con los serenos, porque los poltergeists, es decir, los movimientos de objetos en la casa eran normales. Hay King, muchas ¿cómo? ¿Tú conoces historias. esa brujería? No, Eso no es brujería, No, eso no es, brujería. tiene un nombre científico, poltergeist. Hay un duelo. Hay movimientos de objetos. Por ejemplo, este vaso de agua puede levantarse y ponerse aquí. Y eso, si la psicología le ha puesto un nombre, entre los fenómenos paranormales. Pero por la casa y los fatídicos, y la gente cree en esa brujería en esa casa. Bueno, yo no sé si la gente creía en la brujería, pero salían corriendo. Mientras tanto. Donde La zona La expresión, o sea, no creas en brujas, pero de que vuelan. Vuelan. O sea, Dice el señor tú puedes Maquini cuestionar siempre ahora, aquí. estas cosas siempre ocurren Pero bien. y no hay una explicación salvo esta, del poltergeist. donde estás al lado hay una historia trágica también de un duelo. También. Y buena Sí. comida. Y tanto también. que se baila. Esa era la eso. calle Excelente del comida, bueno. la calle del ¿Y se clavijo por el baila? profesor. La calle del clavijo, calle. El oficial encontró a su esposa con un amante. El Está mundo ahí. se baten a duelo Esa en- historia está ahí. Hasta aquí también. Sí. Esa historia Se está baten ahí. a duelo. ¿Cómo estamos nosotros? Perdón, y Lolito Flochón, ¿qué es eso? Lolito Flochón. Ajá. Lolito Flochón era un personaje de la ciudad colonial que se atribuyó haber encontrado los restos de Colón. De acuerdo a los testimonios, incluso del sacristán, él no estaba ni cerca por ahí. Pero el ayuntamiento le dio el privilegio de ser la persona que abría el carnaval. Es decir, para salir las máscaras, primero tenía que salir Lolito Flochón a hacer el bando, que era una persona a caballo, decía tal cosa, las fiestas comienzan, no sé qué, pero en este caso era Lolito el que salía disfrazado muy peculiarmente, lo describe Moscoso pero Puello qué en su libro interesante. Navarijo, con una cabeza, él era moreno, bajito, gordito, la cabeza como un queso de bola, se ponía un sombrero roto, 2 cáscaras de naranja, como si fueran unos lentes, se ponía una barba de crin de caballo y se pintaba la cara con albayalde de blanco. El saco y el pantalón, el muerto era más grande, dice Moscoso Puello, y los zapatos como si fueran unos cajones. Y una tambora Pero que era él como el tocaba ritmo, como ¿no? si fuese un redoblante. Allá. Y él recorría la ciudad. Después que él recorría la ciudad, podían salir las máscaras y mojigangas de ahí en adelante. King, perdón, ¿ese se parecía al calife actual? No. No, no. no, Es no para diferente. nada al calife. Ok. Oh, pero qué interesante están esas historias. Sumamente. Y Arias, tú vas- No, porque no solamente es un asunto de lugares, de monumentos, es un asunto de que se están exponiendo historias Y que una pregunta. ambientaron y que fueron parte de ese espacio colonial Sí. nuestro. Hosto esquina Luperón. Ay, mi La madre. Hostos. Casa de Pedro Santana. ¿Es verdad que se envenenó o no? No, espérate. Bueno. Hostos, Luperón, ahí donde está la casa de la Pero por Dios, Italia. hasta Esa es la casa de Pedro culturalmente, Santana. Ah. Ahí están las argollas de donde tendía la Yo maca. estudié ahí. Yo estudié ahí. El en mur- italiano. Se envenenó. ¿Es verdad que se envenenó? No Adelante. sabe, eso no lo sé. Pero sí te puedo decir que murió en su cama. Murió- Sí. Y que a pesar de Generalmente- habernos dado Mira. la vergüenza de ser la única Claro. nación que de luego de independizarse de Vuelve España para atrás. vuelve a España, eso fue gracias a él, este señor, después de la restauración, nadie fue a su casa a darle 2 tiros.
Sí, sí, murió en su cama. Muere- Los médicos dicen que se envenenó. ¿Qué? Y entre la Hosto, entre la 19, entre la Duarte y la Hosto, está la casa de Horacio. De Horacio Vázquez. De Horacio. Pero lo más simpático de todo es que la casa de Santana Sí. está en la Hostos. ¿Y tú sabes qué le hace esquina? ¿Cuál es la calle que le pasa por al lado? Que hace La cruz? Luperón. La Luperón. Sí. ¿Y qué le hizo Santanás? Ay, Santana. muy Ah, bien. Santana. Ay, qué Ya lo buena. encontraste aquí unos Repíteme. discípulos. Ay, ya. Repíteme ese nombre. Cada vez que lo menciona, hace Santanás. Santanás. Háganme ¿Qué la le hizo? captura. ¿Qué le hizo a Luperón? Santanás. No, me imagino que nada. Era muy muchacho Luperón. Luperón, él fusiló a Luperón con su hijo. Con su dictadura. No, a Luperón no, a Con su Duvergé. dictadura, A Duvergé, perdón. fusila Agregó a Luperón. A lo Gregorio Duvergé. Pero Sí. esa calle Luperón, ¿hacia dónde, a dónde llega? La Luperón. Allá al final a Meriño. A La Meriño. Empieza en La Meriño y termina, porque va... Termina así. en la- Y termina José Reyes. en la 19 de Mercedes. marzo. En 19 de marzo con Mercedes. ¿Y qué hay en la 19 de marzo con María Mercedes? Trinidad Sánchez. El busto de María Trinidad Sí. Sánchez, obra de Manolo Pascual. Qué caso, ¿eh? Sí. Qué caso, porque él fue el que asesinó, Sí, claro, claro. dice, fusilar. El año pasado, asesinar el año siguiente. a una mujer. ¿Y Sí. qué día, Y y él qué se día lo opone hizo? a que saquen a Santana del... No, yo no me Del opongo. Panteón. Yo no me opongo. Tenemos un pleito aquí. Pero yo te quiero preguntar, Kim, acerca Aquí de hay las algo que si no hay quiero que sea anécdotas algo personal, de pero los lo voy a mencionar. poetas y escritores. Por ejemplo, cuando yo hice mi... Fabio Fiallo, cuando hicimos las horas públicas que uno tenía que hacer para graduarse de bachillerato, un grupo de amigas nosotros estudiamos en el Instituto de Señorita y éramos muy seguidoras de Fabio Fiallo. Entonces nos tocó en la biblioteca del ayuntamiento que Enamorada de estaba, Fabio Fiallo. ante todas estábamos enamoradas de Fabio Fiallo. Fabio era Que alto, estaba en la hermoso. Isabela Católica. Parejero, igual que esquina Albertico, Padre así. Villini. Bien, Ahí sí. en- en la Por casa de favor, Aníbal por Trujillo. favor. Ajá, arriba estaba Exacto. la biblioteca. Nosotras nos tocó organizar gran parte de la biblioteca. Y como había leyenda en la zona colonial de que tú invocabas al poeta y él aparecía, bueno, pues un día estamos sentadas en el suelo organizando los libros y dice una de las más traviesas de que, bueno, pues vamos a invocar al poeta. Si hay algún movimiento, bueno, pues está presente. Háblanos, ¿tú tienes alguna anécdota Del cuello en de este la libro? madre. Ven del Cristo. Hay dos. Tierra, tiembla y traga. El Gólgota Rosa. Gólgota Rosa. Increíblemente es un poeta que fue excomulgado y sin embargo tiene un hermosísimo poema de Navidad y entre nuestros poetas los poemas dedicados a la Navidad son rarísimos y sin embargo él lo hizo. Sí. Fabio Fiallo Fabio. estaba en una fiesta en San Miguel. Se aburrió y salió a caminar tarde en la noche. Inmediatamente sale, se le pega un campesino mendigo por la vestimenta que tenía y moreno, con un sombrero, y se le acerca y le dice, usted es el famoso poeta, adiós, vea, mire, yo quisiera que usted me escribiera una carta para mi novia, yo se la pago. Dice, no, yo no tengo momento, este no es el momento, mire, por favor, yo quiero caminar solo. Pero el hombre siguió, aquel campesino encorvado y con esa ropa pobre, y nada más, nada no se le despegaba de encima. El hombre coge la Juan Isidro, llega a la Duarte, empiezan a bajar por lo que se llamaba la Cuesta del Vidrio en ese momento, Sí. y el tipo va insistiendo, y dice, usted es enemigo del gobierno, usted vive hablando más del gobierno. ¿Cómo se lleva usted con...? No, pero Fabio le está tratando de soltarlo en banda, pero el hombre no se despega. Ulicero. Cuando llegan a la esquina, Mercedes, los oficiales que están ahí en la esquina se le cuadran y lo saludan marcialmente. Y Ulicero dice, pero cuando yo ando así, no me hagan eso, miren, ahora ya el poeta se me asustó. O sea, Es famosa la esa idea, historia. el cuento de que Lili se disfrazaba para conocer las opiniones de sus amigos y de sus enemigos, andando como un mendigo por la ciudad o con diferentes disfraces, era siempre algo que uno lo oía pero no se lo creía. Sin embargo, Fabio Fiallo escribió eso en un artículo de periódico que le pasó a él.
¿Quién? Wow. Hay algo aquí que hay como una tragedia por medio, pero ha habido unas tragedias de amor, hay unas cosas. Yo no quiero que se tome personal, pero en la página 105 Vamos a ver. dice Fuerte de San Gil. Ay, ¿Cómo? no, posible. pero espérate, No. Pero yo estoy Eso revisando. no se hace, eso no se hace. Hay una tragedia, ha habido más de amores, esa es una- más situaciones Esa es de una amor plaza de que- tragedias. que- Una o sea, plaza de sí, el tragedias es esa. acorazado Memphis. Esto bien. Precisamente. Con tus Es soldados una plaza de cañones. tragedias. Adelante, King. Ahí se relata la tragedia del Memphis. ¿Cómo? Sí, claro, La chocaíta. tragedia del Memphis, cómo el mar estando tranquilo ese día, de repente se encrespó y no cesó aquella fiera líquida, como decimos ahí, aquella fiera líquida que era el mar Caribe. Primero se dejó suave, Tranquilo. acechando. Por esos y, amores cuando, borrascosos. y cuando ellos apagaron las calderas y dejaron solamente un par de calderas para tener electricidad, etcétera, No hubo entonces tiempo, el ¿no? mar se encrespó y fue una cosa terrible. No paró hasta morder al Memphis. ¿Cómo mordió el mar Caribe al Memphis? Cuando lo encalló, lo alzó. Ujú. El crucero más grande, el Solamente destroyer por más miedo. grande que tenía el ejército, la Marina norteamericana, y lo estrelló contra los arrecifes Dientes de Perro. Por eso se llama Dientes de Perro. eres de el Ciudad golf. Nueva. En- Espérate, no. entonces No lo la estrelló ahí y lo clavó frente al Napolitano. Ahí estaba el famoso El matadero. gimnasio escolar. El matadero estaba más atrás, en San Gil. Y ahí estaba el gimnasio escolar. Ahí lo clavó. El Memphis no naufragó, el Memphis fue encallado. Por eso Sí, fue todo así. el fondo. Como el corazón. De- así. Pero hay otra tragedia. fondo, aquí. perdón. Hay otra Destrozado. tragedia que tú la puedes incluir aquí en una próxima edición. Que no tiene que ver con el Pero, Señores, pero hay, señores, pero hay, y a los atletas pero hay una algo, reacción. ahí hay un acto de heroísmo. de los peloteros. Los dominicanos, Sí. Yo me varios salto. dominicanos, Dubreil, etcétera, y Emeterio Sánchez, se tiraron a salvar norteamericanos. Porque hay una cosa, marineros somos y en el mar andamos. Ellos eran invasores, pero en ese momento eran marinos en un momento de desgracia. Sí. Y Emeterio sacó como 5 personas Y hay un del agua. monumento, King, ahí. A cerca, Emeterio, ¿no? a Por eso Emeterio es no que hay esos ningún amores monumento. que se No, concentran pero ahí hay no, como, no, ese es la del como unas cinco, cosas, como unos esa del tormentos. Heroicidad, Tormentos. de asuntos hasta y tormentas. políticos, que ahí no va la parte romántica que algunos quieren introducir. Ahí lo importante es el aporte Algunos. histórico, el aporte estoy ahí. histórico y el valor de esos señores. Ese es el Pero dato. hay- Ese se debe- hay- Eso Hay- llega, hay- eso llega a un punto. Eso llega a hay un historias punto. trágicas de amor también. El Otras, sufrimiento a otras. mí me- Otra Yo historia conozco. trágica de amor. A ver. Ahí Sí. en San Gil. En Pues San yo Gil. conozco. No. Sí, yo conozco una. Esa no yo está no en la el conozco. libro. Esa tú la puedes escribir. Lo que sí te Con aseguro la que, por ayuda de ejemplo, algunas personas. que sí tenemos también algunas frases que ustedes dicen, decimos todos. Ajá. Por ejemplo, se soltó el tigre. Ay, sí. La llegó al Memphis. Se soltó el tigre. ¿Qué es se soltó el tigre? Un circo que hubo en el Parque Colón y entró el domador y el domador estaba muy borracho, se le cayó la barra de hierro con que él mantenía las fieras a raya y un tigre de Bengala, hablando de rayas, se abalanzó sobre él y lo mordió en el cuello cortándole la yugular. Ahí se voció alguien, se soltó el tigre. El circo estaba lleno de gente, pero el circo de ahí parece como si lo hubieran pasado por ametralladora, porque la gente salió por donde pudo. O sea, la carpa quedó destrozada, el sitio quedó destrozado. Y cuando sonaron unos tiros, más corrió la gente cuando dijeron, Alejandrito, Wosi Gil, mató al tigre y el juidero. Y de ahí en adelante la frase, se soltó el tigre. ¿Tú eres de Ciudad Nueva, aquí? No, yo soy de Ciudad Colonial. Sí, estoy claro. Mi papá nació en La Portes. ¿Porte con qué? Soy popó. Portes con la calle 19 de marzo. Casi en la 19 Pero de tú, marzo. ¿dónde naciste? Ahí en Ciudad Nueva. En Ciudad Colonial. Nosotros nacimos ahí, nos trasladamos a lo que después se llamó ensanche municipal y de ahí al ensanche Osama. ¿Cuál era el ensanche municipal? El ensanche municipal era toda esa zona que está en lo que era la Amado García Guerrero, Braulio Álvarez, con San Martín. Okay. Porque papá compró una casa. Comprar una casa en la ciudad colonial era imposible. Sí, porque claro. eso lo tenían varias familias. La tienen.
todavía. Pero, Cada vez no, se vale pone más. peor. pero muchas Más de las... concentrada ahora. Sí, más concentrada, porque antes era de varias familias, ahora es no, casi de una. es una sola. Bueno, pero en fin, el caso es que para tener el sueño de la casita propia, el ensanche Osama, que quedaba donde el diablo perdió la gorra en aquel tiempo, pues ahí nos fuimos. Cuéntanos de la calle El Conde, las cosas más, las historias, los cuentos de la calle El Conde, las cosas atractivas, ya que Arias no quiso escribir eso. Cuéntanos. La calle El Conde. ¿Tú sabes cómo se llamaba la calle El Conde durante mucho tiempo? Primero fue calle del Clavijo, como decías. Después Calle fue Imperial. calle Imperial. Sí. Calle de la carnicería. Sí, pero el nombre que más nos llama la atención, ¿Cuál fue? Avenida Separación. Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, porque Después los del 44. conjurados del 26 de febrero de 1844 subieron desde la Puerta de la Misericordia hasta la Puerta del Conde, voceando separación, separación, separación. O sea, nosotros nos independizamos de España, como toda nación que fue colonizada por España. Pero no nos independizamos de los vecinos de Occidente, nos independizamos de España. De ellos nos separamos. ¿Quién? una ¿Y el diferencia. tapado? Cuéntale lo del tapado. ¿Y dónde queda? ¿Cuál es? El tapado es En la 19 de marzo. en la 19 de marzo con Sánchez. Sí. Eh, Cuéntale, ¿dónde está la casa Digo, del perdón, amigo compadre Cristian? Villini, compadre Villini. Compadre Villini. 19 de marzo, compadre Villini. El tapado era un individuo que no salía sino embosado a la ventana y que luego salía de noche también a altas horas de la noche con una capa en la que se veía una de las cruces de Calatrava, pero el individuo nadie lo conoció aquí. De aquí se fue a México, en México lo colgaron acusándolo de traidor. No se sabe si era alguien que estaba muy cerca en la línea de sucesión del trono, que mientras más lejos estuvieran y más muertos estuvieran, mejor para el que estaba en el trono. Esta es la calle del Ay. tapado. O la calle del medio, que era como se llamaba. En La calle del medio, exacto, la calle 19 de marzo, la calle del medio. ¿Por qué se llama la calle del medio? Porque eran 7 calles. Era la calle que quedaba En la dividía mitad a la Claro. ciudad colonial. Y de ahí en adelante, ya en la José Reyes, muchos dicen en 19 de marzo, comenzaba el Navarijo. El Navarijo. Navarijo. ¿Qué es el Navarijo? Es el barrio que estaba de la 19 de marzo a la Palo Hincado, de la José Reyes a la Portes. Ah, pues estaba dividido. De Francisco Muy Mocoso subdividido. Puebla ahora. Sí, Tú eres el eso- segundo que escribe la ciudad Eso era un colonial, yo no había visto caserito, un nada. caserito. Era, De la 19 a la Palo Hincado. mira, existe la ciudad de Obando, las 4 calles. Ajá. Sí. Es decir, de las Damas a la Hostos. Damas, ajá. Después está la ciudad del Virrey, que es desde la Hostos a la 19 de marzo, y con algunos poquitas Oye. cosas que son Regina, Angelorum, Las Mercedes. Sí. Después todo eso por ahí, se hicieron casas de mampostería, Sí. pero no son exactamente coloniales, muchas de ellas, porque nosotros estuvimos empleando la mampostería hasta entrado el siglo XIX y entrando Hasta al el XX, que es cemento. cuando llega el cemento Hasta en el llega el siglo Lili. XX. Exactamente. Entonces, eso era de madera. El Navarijo se quemó 3 veces. Por eso, particularmente yo considero que es un fraude tratar de llevar las calles coloniales hasta la Palo Hincado, porque de ahí en adelante no es colonia. Punto. Fíjense ustedes que cuando ustedes pasan de la 19 de marzo y cogen la José Reyes, la Sánchez, Sí. la Santomé, las casas que ustedes ven en esa parte Cambian. no son Totalmente. coloniales, Pero son algunas casas sí, modernas King. de los años del siglo XIX, del siglo XX. ¿Quién? No son coloniales. ¿Quién? Separ- Ahí está. Bueno, Ahí estaba el visiblemente- polvorín, ahí está el auspicio, el leprocomio Estaba arriba. el Leprocomio. polvorín. Y el Pero leprocomio por arriba. eso dije antes, Sí. algunos puntos, como Regina Angelorum, Las Mercedes, y si me dejas abundar, te digo, el Carmen, El la Carmen, capilla de sí. San Andrés Sí. y San Lázaro. Carmita. Pero Arriba. recuérdate que San Lázaro estaba en las afueras de la ciudad. Eso eran las afueras de la ciudad. Sí, por porque ahí. era hasta la Mercedes. Y el polvorín estaba también en las Afuera. afueras de la ciudad. Y a propósito de San Lázaro, el miércoles pasado, el miércoles o el jueves, 17, se abrió esa capilla que solamente se abre una vez al año.
¿Cuál capilla? La capilla de San Lázaro. Que era una ermita. Se hable una vez al año. ¿Dónde que Por está cultura exactamente? general, los límites Perdón, de ¿dónde la que zona está colonial, los exactamente? límites. Los ¿Cuáles límites son? de la Para que zona, estemos claros. los límites de la zona colonial son Atención. el Osama Exacto. hasta la Palo Hincado, Ok. de la Mella hasta el El mar. malecón. Es el... Esa Ya. es la Ok. ciudad colonial. Esa es la ciudad. Y colonial, la ciudad antigua, como decían de la Moscoso 19. Puello, es Hasta la de la otra. 19 de, la 19 La de corta marzo la a 19. las damas, exactamente. Tú estás familiar con los de San Lobatón. Lázaro, ¿dónde que está ubicado? ¿Que lo abrieron? ¿Se abre una vez al año? ¿Dónde están? Cuando subes la Santo Tomé, por cierto, que ese es el santo de los bebedores, ¿verdad? Santo Mé. Santo- Santo Mé. Sí, Cuando subes la Santo Tomé, Sí. ahí arriba está el barrio de San Lázaro. A la izquierda, al subir la El cuesta, Instituto de Señoría, un colegio. no, ahí No. estuvo Una iglesia. Orientación para la joven de Onanay Sánchez de Guerra. Orientación para la- Pero eso era el lazareto, es decir, para los leprosos. Ese era el hospicio de los leprosos. Hay muchas monjas ahí. Y tiene su capilla. Pero de hospicio de los leprosos pasó a ser... Tu familia Muchas está ligada otras con cosas. los Lobatón, ¿no, verdad? Con los No. Lugo Lobatón. no, con los Tejera. Ustedes son los que defienden a Sánchez muchísimo. Que ponen a Sánchez como primer padre de la patria. Yo Pero no él te dijo defiendo... que no, yo te digo Julián, como que dijo no Lilis. es. Espérate, déjame, Él te espérate. dijo que no. Yo te dije te digo como dijo Lilis. ¿Cómo dijo? Son 3. Pues son 3. Ya. Y ya, se acabó. Ok. El callejón de Bacafar. El ¿Qué callejón es de eso? Bacafar. Bacafar o Back to the Fort. Hay varias teorías. A ver. Bacafar era un personaje que vivía por ahí, dicen. Lo pongo ahí. Back to the Fort era el que iba, El ese cura. callejón que iba caminando por detrás de la avenida Mella hasta Santa Bárbara, bajando. Entonces estaba detrás de las murallas y del fuerte de Santa Bárbara. Entonces por eso los norteamericanos le pusieron Back to the Fort. De ahí, como Party Watchers, Back to the Fort, Bacafar. Pero también Y la dicen Brigandine, la Brigandina. la brigandina, exactamente. Y el Tim Baker. Tim Tim Baker. Baker. Claro. Callejón de Regina, callejón de Bacafar. Interesante. ¿Cuál? ¿Hay más callejones? Qué ¿Quién? bueno. ¿Más El de los callejones? curas. Claro que sí. El de los curas. Está el callejón de Sal si puedes. Ah, eso sí puedo. Sí. ¿Dónde está ese? O muy fácilmente. Ángel Tú te López. pones en el parque de San Miguel, tomas hacia donde estuvo Radio Pueblo, ¿te acuerdas? La clínica Dinsey. No, tú viviste por Y ahí, ahí, tú viviste en ahí. esa esquinita que hace Ahí abajo, viviste. tú sales y vas a parar a una calle que no te voy a decir el nombre, pero Santiago. vas a ver, exacto, Santiago Rodríguez. a la Santiago Rodríguez, vas a ver la iglesia adventista evangélica dominicana. Sí, Ahí, sí. y te va a sorprender porque Ah, es un- sí, sí. es Sí, un sí, recoveco. sí. Y está el de Él Mariano. vivió ahí, él bajaba por ahí para el Conde. Frente valor al parque, didáctico, frente al parque. silencio. Frente al No, parque. vamos a hablar. Adelante, El Pablo. valor didáctico. Nada personal. Pero hermoso ese libro. de esto. Porque este libro yo lo estoy mirando y estoy pensando en el turismo cultural, que aquí nos falta mucho por avanzar. O sea, existe en la zona colonial, vía Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, la posibilidad de que alguien guíe a uno en una caminata, explicándole cada uno de esos lugares y que se venda este libro. Por ejemplo, este libro de este libro deberías vivir tú y no Entregárselo. trabajar en más nada. Sí. ¿Por qué? Claro. Porque nos visita muchísima gente y esto con que tú lo vendas a 30 míseros dólares te daría para tú vivir muy decentemente. Y este es el valor, El valor de enorme. esto es como ¿qué te digo? Es como en París hay un español que él se inventó una vaina, tú lo contratas y él te da Un París caminando y te va explicando el París más auténtico, el de la historia, el de Napoleón, una chulería, ¿no? Entonces, eso aquí, turismo y cultura, a quien corresponda, deberían como promover con este libro como documento base. Hasta ahora, ¿qué se ha hecho para el turismo? Porque se habla mucho, el turismo cultural. ¿Qué se ha hecho para relanzar esto del turismo cultural? Porque lo de la playa y la morena funciona, pero no toda la vida. No, además, no solamente Pero eso, por Dios. que no debemos mantener oculto que nosotros somos la ciudad primada de América. Para contar la historia de América hay que comenzar por aquí. Yo Ese es conocí nuestro a atractivo.
a un historiador español de la Academia de la Historia de España, que me lo asignaron para andar por la ciudad colonial. Cuando terminamos, me dijo, caramba, qué error el mío. Yo comencé mi visita a América por el Cono Sur y fui subiendo hasta México en sucesivos viajes. Sí. Y luego hice Cuba, hice Puerto Rico y lo último que he venido es a Santo Domingo. Comencé al revés. Debía haber iniciado por aquí, porque Claro. es ahora que usted me explica a mí la ciudad que yo entiendo muchas cosas Claro. de la colonización española en América. O sea, esta es la piedra angular para entender el resto de ese edificio que fue la colonización. Pero Por eso nosotros aquí no le vemos sacamos casas de el Obando debido y provecho otros. a eso. No es lo mismo tú ir a la zona colonial de Quito, que es más grande que esta, que a la nuestra, porque la nuestra tiene el sentido de las primacías. Entonces, esto le da un valor especial que no le sacamos provecho, porque somos eso, primacías. Aquí el primer hospital, Neruda escribió el primer chisme de América. También. Hasta eso. King y y los las primeros, y murallas. los primeros plátanos. Perdón, Sí, antes de sembraron los irnos de ahí, dominicos. Julián, por eso vemos aquí la casa de Nicolás de Obando, la casa de esos colonizadores que parten, ¿no? Pero, espérate, que tenía algo aquí. El reloj del sol. Cuéntanos del reloj El del reloj sol. del sol es interesante. No podemos decir que es el primero, pero sí es uno de los más antiguos que se conservan. Y tú sabes que hay relojes de sol portátiles. El que se vira así con arena. No. Hay relojes de sol portátiles. Lo único que tú te tienes que saber orientarte en cuanto a norte, sur, este y oeste y pararte derechamente, pero también yo siempre decía Pero que ¿en qué no. momento? Esa ¿En es qué la Plaza momento del se instala? Contador. Esa es la Plaza del Contador y ahí estuvieron al frente. Estuvo el Palacio de los Capitanes Generales, la Casa de Contratación de Sevilla, el monopolio, quiere decir esto, del comercio español con las colonias. Y con las colonias no, perdón. Siempre decimos las colonias y lo tengo ahí en Pero eso es donde como está ciudad colonial. telecomunicación, que tú Nosotros dices. nosotros no fuimos colonia, nosotros fuimos virreinato. Virreinato. Bueno, Entonces, todos eran Nosotros virreinatos. imperios. Virreinato, tenían colonias. todos virreinatos, pero a diferencia de las colonias que sí tuvieron los ingleses, nosotros éramos ciudadanos de primera categoría del Claro. imperio. No éramos... España fue más leve que... Pero mira, Claro, King, claro. Qué bien. la Casa del Cordón, que es la primera casa de piedra. No, las murallas, lo que te pregunto. Háblame de las murallas. Las murallas comenzaron, pero tardaron muchos años en hacerse y en, Casi 200 terminarse, casi 200 años. Ujú. Y no eran tan efectivas porque, primero, las alturas de San Carlos hacían que esas murallas no fueran la gran cosa, porque cualquiera estacionaba allí 5 piezas de artillería y empezaba a disparar y se acabó. Ahí se sube de Salines, por Pero- poco no derrota. Pero realmente son un atractivo y desgraciadamente le brindamos en bandeja de plata a Cartagena de Indias, el ser la única ciudad amurallada, cuando Lilis en el 1895 dio orden Abrió. permiso para que se abrieran las murallas. La Merced y la Noel. Se abrió todo. La rompió. Por donde quiera. Y la gente, además, en la Palo Hincado tú tienes casas que en la pared del patio o una parte de la pared es la muralla. Toda la Palincado, los patios son la muralla. Los patios y no Y de patios. la Pina también. Los patios y no patios. Hay casas que aprovecharon el muro de la muralla para construir. Pero está ahí la como muralla. parte. ¿Tú sabías que está Oh, ahí? my Sí, está ahí. Está ahí. Está ahí, pero al doctor Balaguer no se le dio, por la caída de los precios del azúcar, su sueño de romper los edificios a ambos lados, en la Pina y en la Cuando yo llegue a Panincado, presidente, lo voy a para tumbar. llegar hasta allá arriba. Cuando yo llegue Pero presidente lo que King, decía Pablo, mira, Conversamos hoy con... el tema de los recorridos. Yo hago recorridos usualmente. Este mismo sábado tuvimos un recorrido por la ciudad colonial que se llamaba Belenes y Misticismo, buscando los lugares místicos que hay en la ciudad colonial, porque la ciudad colonial fue construida por gente que tenía ciertos conocimientos muy interesantes. No se olviden que para vencer a los árabes tras 800 años, los españoles se unifican en la fe católica y se hacen, vamos a decir, fervorosos, para no decir fanáticos, de la fe católica. Solamente así pudieron vencer a los árabes. Por negación.
Exacto. Ujú. Entonces, Mucha denegación. esa vivencia del catolicismo produjo aquí cosas sumamente interesantes. Ejemplo, tenemos el convento de los dominicos. El convento de los dominicos, que en estos días se celebró el aniversario del Sermón de Adviento, y podemos decir que el Código de Hammurabi marca un hito en la historia de la humanidad, y el Sermón de Adviento es ese otro hito, porque es el nacimiento del humanismo. Bien, en el convento de los dominicos está la capilla de la Confraternidad del Rosario. La Confraternidad del Rosario, fundada por Alain de la Roche en Francia, es una confraternidad para promover el rezo responsable del Rosario. De esa confraternidad nosotros no sabemos prácticamente casi nada, porque España se lleva sus archivos, y esos archivos están en Simancas, en Sevilla. Mucha gente va a estudiar allí muchas cosas, pero una tonterita como la Confraternidad del Rosario no se ha estudiado, y deberíamos estudiarlo para saber quiénes formaban esa confraternidad, que en esa capilla primero hacen una fachada decorada que nos plantea un equilibrio entre ciencia y fe. Ambas tienen que estar juntas para desarrollarse, porque la fe sin ciencia quema la biblioteca de Alejandría y a mucha gente, y la ciencia sin fe asa a media humanidad y produce Oppenheimers. Entonces hay ese equilibrio, pero dentro de la capilla hay una bóveda con una cosmogonía. Esa cosmogonía tiene 4 dioses griegos, con todos sus aditamentos, con todo su ropaje. 4 dioses griegos. Efectivamente, Marte, Júpiter o Zeus, Hermes Trimegisto o Apolo y Saturno. Aparte de eso, ya ustedes van diciendo, pero estamos dentro de una iglesia católica, ¿verdad? Tiene además los 12 signos del zodíaco. Todo eso en alto relieve, no pintado, en alto relieve. Y para colmo, en el centro tiene un sol, que no es un sol de diseño europeo, sino es un sol de diseño de América. Es Inti Ray o Tata Inti, el dios sol de los peruanos. ¿Eso es dónde? ¿En qué monumento? Las Eso es alcantarillas. en el convento de los dominicos, el imperial convento de los dominicos, la capilla de la Confraternidad del Rosario. Oye. Si Dan Brown viene aquí y ve esa capilla, escribe 7 códigos Da Vinci y le sobra Otra tela. vez. Mira, King. Eso King dice Sánchez. Walter Palm, perdóname, Sí. dice Erwin Walter Palm en su libro Monumentos Arquitectónicos del Hispaniola. Y Walter Palm Sí, era claro. un erudito en materia de arquitectura antigua. Él dice que eso es único y excepcional en el arte iberoamericano y de la península. Como tú decías hace un momentito, nosotros tenemos un huevo de avestruz y no lo decimos. Hay otros países que tienen un huevo de lagartija y lo predican como si fuera uno de avestruz. Lo malo de nosotros es que no sabemos cacarear lo que tenemos. Esa capilla del Rosario es para tener un rosario de gente que... ¿Y qué explicación tú le das La a iglesia. esto? Incluso a partir de que una familia tan comprometida con asuntos culturales, que anualmente, yo estoy hablando de la familia Vicini, anualmente publica libros interesantísimos sobre diferentes aspectos de la vida dominicana y el Estado dominicano sobre todo. ¿Qué explicación tú le das al desinterés del Estado dominicano de no sacarle provecho? Porque no le veo, como que desde fuera uno no le ve la explicación. Tenemos un tesoro. Necesitamos vender el país en términos culturales. Tenemos la oportunidad, la historia. ¿Qué frena? O sea, yo no... ¿Verdad? Eso es... Esa negligencia histórica que... Misterio en su hogar. En su Sí, hogar sí. y en las oficinas y en todo eso. Para mí eso es un gran misterio. Sí, sí, una Eh, cosa y rara. no, Para es finalizar, cuestión de que no Sánchez. narramos lo que tenemos, Sí. no lo predicamos, no sé por qué. Ese libro es quizás un esfuerzo en ese sentido. Es la suma de muchos libros, es la suma de mis profesores, de mis maestros del Colegio Santo Tomás frente a Regina Angelorum. Es la suma de todo un montón de personas que me fueron contando cosas y desde luego yo investigando, y que creo que, como dijo Luis Molina y como Sergio Grullón ha querido con este libro, Sí. que se conozca,
que se sepa lo que tenemos y lo que somos. No solamente decir, mira, ahí está el Alcázar, ahí está la catedral. ¿Sabes que la catedral? Mira aquí. ¿Por qué no se acabó? Mira aquí atrás. Sí. King, ¿A dónde está el? ¿por qué no la terminaron? Finalmente, Kim, Espérate, Cristian, no seas las chévere, hombre. alcantarillas. tenemos comercial. ¿Por qué no terminaron la catedral? Por favor. No la terminaron. La catedral se termina. Lo que pasa es que una catedral El campanario, ¿no? nunca se termina. El campanario se dio por terminado. Mira, con el campanario pasó lo que pasa con una familia que ordena una tarta, un bizcocho de 5 pisos para una boda. Pero se le acaba el dinero y ya estaba hecha la base, que es la grandota, y se ponen a los novios en esa grandota, en vez de en la chiquita que va arriba. Los militares se opusieron a que la torre de la catedral del campanario se equiparara a la torre del homenaje por razones tácticas, pero ya habían hecho la base. Entonces tenemos esa espadaña Y un con las... bizcochito ahí arriba le pusieron. No, le tenemos los novios. Y un Al bizcochito bizcocho ahí. grandote, no, al bizcocho grandote le tenemos los novios Muy en el feo, medio. por cierto. Eso es una espadaña. Claro, lo que es inaceptable es que nuestros jóvenes de la capital y sobre todo del interior de las provincias estudien la historia en un libro o en un documental y que no se organicen visitas a la zona colonial para que ese muchacho que le están hablando de las damas, de lo que ocurrió en las damas, de lo que ocurrió en las atarazanas, no, pero tráeme el muchacho para acá. Y no es me lo una cosa como extrañísima. Y no me lo Ya. traigas en tropel, Finalmente. y no me lo traigas en tropel, tráemelo con gente que lo pueda guiar Orientar, realmente, porque claro. los Primero que profesores llevar un aprenden de maestro que no sabe de compendios. El problema es que nosotros estudiamos la historia en compendios. Las- Y esos compendios los han compendiado y ya, Y ya para es una cerrar, historia. la profesora Las Rosario. alcantarillas de la zona colonial. Se dice que hay un pasadizo Sí, yo entre el arzobispado, No. abajo, que es la residencia del arzobispado. ¿Es cierto porque hay un pasadizo? Mira, el pasadizo del arzobispado no es antiguo, No, por favor. es moderno. Cuando la Cuando remodelación- la casa donde estuvo el listín diario se hizo parqueo y luego se decidió en ese parqueo hacer el palacio del arzobispo porque se quitó el palacio arzobispal que estaba adosado a la catedral, que era un mamotreto feísimo, y se liberó el ábside. Entonces, al hacer esa residencia para el arzobispo, se hizo un túnel para cruzar de la casa del arzobispo a la iglesia. Y así, no, además él salía ya vestido. Exacto, él salía ya vestido con todas ¿No lo sus, hace Balaguer? etcétera. Pero eso es moderno. Eso es muy Ahora, moderno. las alcantarillas reales, hay un espacio que está habilitado, que es de la Isabel la Católica a la calle de las Atarazanas. Así es. Ese es un espacio y raras veces lo abren. Sí. Hablando de atractivos, es un atractivo que está muy controlado y que no hay manera de que Yo lo solamente con permisos especiales. se King pueda. Sánchez, qué bueno cerrar esta etapa. felicidades, King. Hoy 23, Excelente obra. King Sánchez ha estado Excelente con aporte. nosotros. Gracias. Qué bueno, guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas a la ciudad colonial de Santo Domingo. King Sánchez, una conversación sobre este libro. Hay muchas cosas de las que no tratamos y que están en este libro y que, como sugiere Pablo, ojalá se convierta en un documento fundamental para conocer más la ciudad colonial y como parte de la actividad turística y que pueda impulsar otros proyectos para ese conocimiento y para sacar mayor provecho, porque cuando uno viaja a algunas islas de la zona, tienen nada. Y se inventan 1000 cosas y uno paga por ellas. Tienen nada. Aquí en el Fuerte Café de San Gil, Joan Manuel Serrat escribió, se le ocurrió que cuando fuera a España iba a escribir Lucía. Miren ustedes, Oiga, eso es una anécdota siempre. A tu barrio, aquí fue que escribió la chica de Ipanema. No, que no le escribió, no, que aquí él Pero pensó. una foto. Bueno. Aquí Serrat pensó que iba a escribir Lucía. Entonces tú no. Bueno, King Sánchez, gracias Excelente. a Las todos. historias no se agotan en la ciudad. Un día hablaremos de radio, de los vídeos, de todos estos programas culturales que has hecho.